Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su curso de programación en Python. El día de hoy pues vamos a ver otro tema bastante importante, el cual es la entrada y la salida de los datos. Como mencionaba, pues los programas que vayamos a estar haciendo en cualquier lenguaje de programación usamos datos, ¿no? Que ya estuvimos viendo los tipos de datos en la clase anterior. Ahora bien, es bien importante dentro de un programa mostrarle al usuario precisamente algunos datos, ¿no? Durante la ejecución del programa. Es lo que se conoce como salida. Cuando tú muestras los datos, pues eso es la salida de datos. Y también, de igual forma, es muy importante que el usuario de veces introduzca algunos datos por su parte, y eso es lo que se conoce como entrada de datos. Entonces nosotros, pues el día de hoy vamos a ver esos dos procesos, vamos a profundizar un poco más en esos dos procesos, en la entrada y en la salida de los datos. Y vamos a empezar con la salida de los datos. ¿Por qué empezamos con la salida de datos? Porque nosotros ya de cierta manera ya sabemos mostrar datos al usuario. Y precisamente es lo que vamos a solamente a profundizar. Ya sabemos hacerlo y ahora vamos a profundizar un poco más. Pero esto en sí ya lo sabemos hacer. Como les mencionaba, pues vamos a empezar un poquito con teoría. Como habíamos dicho, la salida de datos es el proceso que realiza el programa para mostrar los datos. Eso es lo que viene siendo la salida de datos. Y lo más interesante, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo le mostramos al usuario los datos? Pues eso ya lo sabemos. Esto se puede hacer a través del comando print. Nosotros ya hemos utilizado esto pues precisamente para mostrarle al usuario los resultados de algunas operaciones. Entonces precisamente nosotros esto ya lo sabemos hacer. Ya solamente falta en este tema pues profundizar un poquito más acerca de la salida de datos. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a ver. Vamos a hacer un programa que, que me salude o que salude a una persona y que diga su nombre. Para eso, pues el nombre va a estar guardado en una variable. Entonces, primero que nada voy a hacer una variable que se llame nombre y voy a poner algún nombre, ¿no? Como puede, por ejemplo, puede ser no sé, Pepe, ¿no? Entonces, el programa lo que tiene que hacer es saludar, hola, ¿cómo estás? Tu nombre es, y decir el nombre que está almacenado en esta variable, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a continuación. Por lo que nosotros sabemos hasta el momento, pues a primera instancia lo más lógico sería hacer esto, ¿no? Print, poner un mensaje, hola, ¿cómo estás? Tu nombre es, y enseguida pues hacer otro print que imprima la variable nombre, que le muestre la variable nombre. Si yo ejecuto esto, pues vamos a ver que pues de cierta manera funciona. Hola, ¿cómo estás? Tu nombre es Pepe. Funciona, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si yo quisiera de alguna manera que quedara todo en un renglón? Porque así es como que se ve feo, no tiene tanta continuidad. Pues resulta que nosotros también lo podemos hacer en Python, que no solo, y aparte de eso, pues nos podemos ahorrar una línea de código. ¿Qué me refiero? Que no necesitamos ocupar tantos sprints, con uno solo podemos imprimir no solamente un dato, sino varios datos a la vez. ¿Cómo se realiza esto? Pues hay dos maneras, bueno, hay varias maneras. En este curso nosotros vamos a ver dos en específico y son las siguientes. La primera y la más sencilla es a través de el uso de comas. ¿A qué me refiero? Voy a volver a copiar esto y lo voy a pegar. Y ahora en vez de tener este print, lo que voy a hacer a continuación, una vez que ya está mi mensaje, ahora, después del primer dato que es esta variable, este dato de tipo cadena, voy a poner una coma. Y ahora sí voy a poner el otro dato que quiero que imprima o que quiero que muestre, que es la variable nombre. Ahora, si yo ejecuto este programa, pues vamos a ver que efectivamente ya está todo en un solo renglón. ¿Y qué es lo que ocupé? Pues solamente ocupé una coma. Ya no ocupé otro print, que era la diferencia con el otro. Entonces ya estamos viendo que pues para mostrar varios datos solamente con un print basta, ¿no? No necesitamos tampoco muchos. Pero bueno, esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma?
que existe en las versiones de Python. Pues también otra forma de hacer esto es a través de la siguiente manera. Por ejemplo, de igual manera voy a volver a copiar, y si yo no quiero usar comas, hay otra manera que es a través de que al inicio de mi mensaje, todo esto lo voy a concentrar en un solo mensaje, todo. Solamente que al inicio, antes de las comillas, le voy a poner una F. Y después de la F, ahora sí, yo puedo hacer esto. Puedo abrir llaves y adentro de las llaves poner el nombre de la variable que quiero que imprima. Y si ejecuto, pues vamos a ver que efectivamente me imprime lo mismo que la que tenía al inicio. Estamos viendo que es lo mismo y son dos maneras diferentes. Cuando tú pones F, la ventaja de poner F al inicio es que tú puedes imprimir todo en unas solas comillas. Si se dan cuenta, todo está sobre un par de comillas. Y ya simplemente si son variables, pues las puedes abrir las llaves y poner ahí el nombre de la variable y te va a salir la información impresa. Y arriba pues también lo puedes hacer, pero necesitas comas. Esa es la única diferencia, son dos formas distintas de hacer lo mismo. Yo en mi caso, pues a mí me gustan mucho las comillas, pero usar las comas, perdón. Pero también hay muchas personas que les gusta esto porque se les hace más práctico. Ahora sí que es cuestión de gustos. Vamos a ver más ejemplos. Si por ejemplo yo tengo ahora un mensaje más largo que tenga un nombre, por ejemplo pongo mi nombre Ismael, lo pongo entre comillas porque recordamos es un dato de tipo cadena, pero además también le pongo un dato de tipo numérico como mi edad. Por ejemplo le puedo poner 29, ¿no? Ahí está, tengo 29 Ismael. Y quiero que el programa diga, hola Ismael, ¿cómo estás? O no sé, hola, hola Ismael, tienes tantos años de edad, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, pues para eso, pues ya quedamos. Vamos a hacerlo de las dos formas. Primero con comas, ¿no? Voy a poner hola, coma. Voy a poner que me imprima la variable nombre. Hola, coma. Otra vez abro una coma para seguir con esto. Y ahora que sigue, pues tienes, coma. Pongo la edad. Y otro mensaje, bueno, aquí otra coma de edad. Y ya está. Fíjense cómo en un solo print ya estoy poniendo varios datos concatenados o juntos. Si yo ahora corro esto, pues vemos que me sale, hola Ismael, tienes 29 años de edad. Vemos que en la salida de datos, en un solo print, estoy imprimiendo un mensaje que tiene este texto, que tiene una variable y tiene otra variable de tipo numérico. Entonces, esa es una forma de imprimir todo un mensaje. Con F, pues es algo bastante similar. De igual manera voy a hacerlo. Quedamos que para este solamente necesito un par de comillas. Simplemente lo que tengo que hacer antes de poner las comillas es poner una F y abrir las comillas. Y ahora, hola. Aquí pongo las llaves. Pongo nombre, tienes llaves, pongo edad, de edad. Si le doy correr, pues vemos que efectivamente me da el mismo mensaje. Hola Ismael, tienes 29 años de edad. Entonces, como estamos viendo, para mostrarle datos al usuario, pues lo seguimos haciendo con el print. Esto ya lo sabemos hacer. Ahora lo que les estoy diciendo es que no solamente podemos imprimir o mostrar un dato con el print, sino que con un solo print podemos mostrar varios a la vez. ¿Cómo puedo mostrar varios a la vez? Pues haciendo uso de las comas o también haciendo uso de una F al inicio y llaves, ¿no? Con estos nosotros podemos mostrarle al usuario un mensaje con la información que tenemos almacenada en varias variables. Eso es lo interesante precisamente que tienen estos print. Entonces esto a lo largo del curso de programación lo vamos a estar usando mucho para presentar tal vez los resultados finales o decirle al usuario, ¿sabes qué? De tu programa salió tal cosa, ¿no? Tal dato. Entonces precisamente el print es bien importante saberlo usar. Y esto pues ya estamos profundizando un poquito más acerca de cómo podemos usar el print para
presentarle los datos al usuario, cómo podemos hacerlo más legible, ¿no? Entonces, esto hasta aquí, pues dejaríamos el print. Vamos a seguir profundizando todavía más, pero ahorita con esto es más que suficiente para los siguientes, las siguientes lecciones, ¿no? Y ahora bien, esto es la salida de datos, cuando yo le muestro al usuario los datos. Pero ¿qué pasa cuando el usuario quiere meter algún dato al programa? Pues ahí estamos hablando del proceso de entrada de datos. Entonces, para esto voy a poner otro subtítulo y vamos a poner entrada de datos. Entonces, ¿qué era la entrada de datos? Pues como quedamos, la entrada de datos es el proceso en el programa donde el usuario mete información necesaria, ¿no? Entonces, de veces es bien importante en un programa que el usuario también interaccione con él. Hasta el momento, pues todo lo escribíamos nosotros al inicio en una variable. Pero, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un programa que necesito información específica del usuario, que necesito tal vez saber su edad o necesito saber su nombre? Entonces eso lo tiene que introducir el usuario. Entonces para eso pues existe este proceso que se llama entrada de datos. ¿Cómo vamos a realizar precisamente la entrada de datos en Python? Pues esto se va a hacer a través del input. Entonces la entrada de datos se va a realizar a través del comando input. Este es el bueno para introducir datos. Algo bien importante que ahorita vamos a ya entender un poquito más a fondo cuando les explique esto. El input, ahí el input debe de ser, preferentemente se debe de guardar en una variable y por defecto todo dato que introduzca el usuario va a ser en formato tipo cadena. Esto es bien importante, súper mega importante. Todo lo que mete el usuario al momento de introducir sus datos, Python lo va a identificar en formato tipo cadena. Esto es bien importante. Si son números, recuerden que al inicio, cuando ustedes introduzcan un dato, va a estar en modo tipo cadena. Ahorita les voy a enseñar cómo tratar si son números. Pero esto es bien importante, ¿no? Y pues bueno, la forma de usar precisamente el input, pues lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se usa un input? O sea, cómo el usuario puede meter datos a través de un input, pues lo vamos a ver. Primero que nada voy a definir de igual manera una variable que se llame nombre. Y pues que voy a precisamente a preguntarle cómo voy a usar el input, pues pidiéndole su nombre. Entonces para eso quedamos que el comando que nos va a ayudar a capturar la información es el input. Es el input. Entonces, adentro de los paréntesis puede o no llevar algo. Por lo general, pues precisamente llega un mensaje en donde ese mensaje lo que vamos a ponerle al usuario es qué queremos que introduzca, ¿no? ¿Qué dato queremos que introduzca? Entonces, ese mensaje que yo le voy a poner a continuación, recordemos cómo va a ser un mensaje, debe ir entre comillas. Y pues lo que le voy a decir en este mensaje es, dame tu nombre. Eso es lo que debe de llevar un input. Un input adentro de los paréntesis, pues debe de llevar la instrucción o el dato que tú quieres que el usuario introduzca para que el usuario sepa. Ahora sí, con esto, pues ya simplemente el usuario va a introducir el dato y podemos trabajar con él. Vamos a ver, si yo corro este programa, me dice dame tu nombre, ya me dice dame tu nombre. Entonces ya simplemente aquí le puedo poner, yo como usuario, le puedo poner, sabes que yo me llamo Juanito, ¿no? Y lo corro, Juanito. Y aparentemente no pasó nada, pero si ahora yo le muestro al usuario, si yo aquí escribo un print y le muestro al usuario lo que vale nombre,
pues vemos que lo que tiene almacenado esta variable que se llama nombre fue el texto que introdujo el usuario, que quedamos que fue Juanito. Ahí está, ya capturó esa variable, lo que introdujo el usuario, ya lo capturó. Entonces, precisamente, fíjense bien cómo en este programa ya estoy introduciendo información y esa información se guarda en una variable, la cual pues posteriormente nosotros podemos usar. Entonces, para hacer este ejemplo un poquito ya más a fondo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, las instrucciones son las siguientes. Hacer un programa que le pida al usuario su nombre. Hacer un programa que le pida al usuario su nombre. Y que dicho programa salude a la persona. Ahí está. Vamos a realizar este programa. Está muy sencillo, pero vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a continuación. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace este programa? Pues primero que nada, de igual manera, pongo el nombre, pongo el input y le voy a pedir su nombre. Entonces, dame tu nombre, por favor, ¿no? Entonces ahí está. Ya le estoy pidiendo su nombre. El usuario va a introducir su nombre y luego ¿qué? Pues lo que me está pidiendo el programa es que con ese nombre yo lo salude. Entonces para eso le voy a poner un print. Como quedamos, le voy a poner hola, ¿cómo estás? Y enseguida del hola, ¿cómo estás? Voy a poner el nombre. Voy a poner la variable nombre. Fíjense cómo estoy usando la coma. Entonces aquí le estoy diciendo hola, ¿cómo estás? Y enseguida imprime o muestra lo que almacenó la variable nombre. Si yo ejecuto este programa, pues vamos a hacerlo a continuación. Veo que primero que nada me está pidiendo mi nombre, está pidiendo el input, ¿no? Está pidiendo el input, le pongo Panchito, le doy enter y fíjense cómo me contesta inmediatamente. Una vez que ya introduje mi nombre, ya me sale hola, ¿cómo estás? Panchito. Ahí está. Ya realizamos el primer programa, ¿no? Ya realizamos el primer programa. Y aquí ya estamos viendo varios conceptos. Seguimos viendo el concepto de variables, se no cambia, guarda cosas. En este caso, ¿qué estoy guardando? Estoy guardando la información que estoy capturando con el input, que está entrando a mi programa o que está introduciendo el usuario, ¿no? Y ya pues posteriormente le muestro al usuario un mensaje de hola, ¿cómo estás? Nombre. Ya aquí estamos viendo cómo obtener o sacar los datos de una manera más compacta. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, antes que nada, quiero que se den cuenta de algo. Cuando yo introduzco el dato, recordemos lo que dijimos al inicio, que ese dato va a ser de formato tipo cadena. De hecho, si yo uso el type, que quedamos que era para saber qué tipo de dato estoy trabajando, le digo, ¿sabes qué? Dame el tipo de dato que es la variable nombre, que tiene almacenada la variable nombre, pues te va a decir que es un formato del tipo cadena. Es un formato del tipo cadena. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no estoy trabajando, que el usuario no quiere introducir texto, sino que quiere introducir números? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pido algún número y lo quiero multiplicar, esto no va a estar bien. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Si yo al usuario le pido un número a través del input, le voy a decir dame un número, y ese número yo lo quiero multiplicar por 2, por ejemplo. Multiplicación. Entonces yo voy a poner número por 2. Así le voy a hacer. Y pues ya al final le voy a mostrar al usuario el resultado de multiplicación. Si yo hago este programa, yo le estoy pidiendo un número. Y ese número después lo voy a multiplicar por 2. Y al final eso se lo voy a mostrar al usuario. Este es básicamente el programa que hice. ¿Cuál es el problema? Que esto va a estar mal. Vamos a ver por qué.
Si yo ejecuto esto, le voy a decir, ¿sabes qué? Dame un número, pues le doy un 8. Esto me tiene que dar como resultado 16, ¿no? 8 por 2, 16. Pero si yo le doy Enter, veo que no, me dio 88. Y ahí pues muchos se preguntarán, oye, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Pues no, no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque si yo ahora le pido qué tipo de dato es la variable número, veo que me dice que no es ni siquiera un número, es un dato del tipo cadena. No es un número entero, no es un número real, es un dato del tipo cadena. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues al multiplicarlo por 2, está usando las funciones para los datos del tipo cadena. No está usando, no, esto no, para él no es una multiplicación de números. Es una función para el dato del tipo cadena en donde te reescribe o te escribe dos veces la misma cadena. Entonces ahí está el error. No lo está tomando como un número. ¿Qué tengo que hacer para que al momento de que introduzca el usuario ese número, pues Python lo pueda leer como un número? Ah, pues para eso este input debe de convertirse. ¿Cómo convierto este input a un número? Pues eso lo voy a hacer poniendo entre paréntesis al input. Y al inicio del input, al lado del primer paréntesis, antes de iniciar los paréntesis, voy a poner qué tipo de dato quiero que sea. En este caso, pues quiero que sea un número pues entero o real. Bueno, para no quedarnos cortos, le voy a poner uno real. ¿Cómo le indico a eso a Python? Pues a través de la palabra float. Ya habíamos quedado que float representa los números reales en Python. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Una vez que tú pidas el número, lo que introduzca el usuario, conviértelo a float, conviértelo a número real. Es lo que le estoy indicando. Vamos a volver a hacer vamos a volver a ejecutar este programa. Le digo otra vez 8 y vemos que ahora sí ya me está dando el resultado correcto. Ya me está diciendo que es 16. De hecho, si yo vuelvo a ejecutar el comando type en la variable número, ahora sí me va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, tu variable ahora sí es un número real. Ahí está. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta cuando nosotros trabajamos con la entrada de datos. Cuando estamos introduciendo datos o queremos que el usuario introduzca datos al programa, siempre van a entrar en formato tipo cadena, siempre. Si yo no quiero que entren en formato tipo cadena, sino que yo quiero que introduzca números, pues tengo que convertirlo. Ya quedamos. ¿Cómo convierto? Pues pongo entre paréntesis al input. Y al lado del input le pongo el dato que yo quiero que quiero que sea un float. También aquí no hubiera habido problemas si yo le pongo que me dé un dato de tipo entero, siempre y cuando pues el usuario me dé un dato del tipo entero. Por ejemplo, que le dé pues otra vez el 8, vemos que no hay ningún problema. Entonces ahí está. Eso es bien importante para introducir datos en Python. Vamos a hacer otro ejemplo. Para pues ya con esto ya puedo ya podemos hacer uno combinando lo que hemos visto en las anteriores clases. Entonces voy a poner aquí a continuación un markdown y le voy a pedir lo siguiente: hacer un programa que le pida al usuario el radio del círculo. Vamos a hacer el programa que hicimos en los ejercicios de tarea, pero ahora añadiéndole este proceso de entrada de datos y también de salida de una vez. Debe ser un programa que le pida al usuario el radio de un círculo y a partir de ese dato obtener su área. Nosotros ya habíamos hecho este programa, solamente que aquí el reto que le pongo adicional o que le añadimos a este programa es que el usuario dé el número, ¿no? Que elija qué número quiere de radio, porque hasta el momento pues nosotros se lo habíamos puesto. Entonces, si quieren intentarlo, pueden ponerle pausa al video y una vez que ya lo tengan, pues pueden volver, o en dado caso de que no les salga, pues lo voy a realizar a continuación. Y pues bueno, pues
pues vamos a realizarlo a continuación, ¿no? Entonces, hacer un programa que le pida al usuario el radio del círculo y a partir de eso obtener su área. Entonces, primero que nada, pues tengo que pedirle al usuario precisamente el número. Ya quedamos. Voy a guardar el número que me dé el usuario en una variable que se llame radio. Ya quedamos que voy a poner un input. Y adentro del input pues le voy a indicar qué es lo que quiero, ¿no? Entonces adentro del input le voy a decir dame el radio del círculo. En este caso, antes de continuar, quedamos que si yo lo dejo así, esto va a ser un dato del tipo cadena. Y no quiero ahorita un dato del tipo cadena, esto tiene que ser un número. Entonces, ¿cómo lo puedo convertir? Pues quedamos que le pongo paréntesis al inicio y al final. Y antes del primer paréntesis, pues le indico qué tipo de dato que quiero que sea, que yo le voy a poner un float, ¿no? Quiero que esto se convierta en un número real. Y ahora sí, ya lo demás es igual como hicimos el programa anterior. Simplemente defino una nueva variable que se llame área y calcule pues el área, que sería 3.1416 pi por radio elevado al cuadrado. Ahí está. Y ya simplemente le muestro al usuario. Ya le pongo un mensajito mejor que el que hicimos en el programa anterior. Le pongo tu área de la circunferencia es, y aquí le pongo la coma y le pongo que imprima el área y ya está. Fíjense bien cómo ya estamos juntando todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora. Estamos usando el concepto de variable, estamos usando la entrada de datos, estamos usando las operaciones aritméticas de los números y estamos usando la salida de datos. Ahora si yo corro esto, pues órale, dame el radio del círculo, le voy a poner 10. Entonces vemos que se hace el cálculo, hace este cálculo y al final pues me sale el resultado. Tu área de la circunferencia es 314.15. Ahí está. Ya acabamos de hacer un programa que integra todo lo que hemos visto hasta el momento. Y vemos que pues efectivamente así es como entra y salen datos. Entonces, pues con esto, básicamente acabamos de ver cómo podemos meter datos en el usuario. Y pues bueno, hasta aquí llegaría a la clase del día de hoy. No sin antes pues dejar de igual manera 2 ejercicios de tarea para que ustedes lo practiquen. Lo practiquen y así pues ya quede más claro, ¿no? De igual manera estos ejercicios yo los resolveré en el siguiente video. Me gustaría que los intentaran. Estos ejercicios que voy dejando de tarea son bien importantes porque a medida de que vayamos avanzando pues se pueden llegar a complicar un poquito más, pero son fundamentales que los intenten ustedes mismos hacer. ¿Por qué? Porque así es como poco a poco se va a ir desbloqueando esa habilidad de ir construyendo a partir del código. A partir de la información que tienen hay que ver qué herramientas del lenguaje de programación puedo usar para poder hacer el objetivo, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho que los intentaran, le invirtieran sobre todo bastante tiempo en estos ejercicios de tarea y al final pues obviamente la retroalimentación viene en los siguientes videos para que vean cómo yo lo hice, podamos comparar los programas y así pues ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que tenemos de tarea? Pues son los siguientes. De igual manera vamos a seguir trabajando ahora con el área del triángulo, ¿no? Va a ser hacer un programa que le pida al usuario la base y la altura de un triángulo y calcule su área. Ese es el primer ejercicio. ¿Cuál es el segundo que me gustaría que intentaran? Pues el segundo es el siguiente: hacer un programa que le pida la especie de la mascota del dueño y el nombre, y en base a eso le muestre al usuario el siguiente
mensaje. Hola, tú, aquí va a ser especie. Y se llama, ahí está. Hola, tu mascota es de la especie y se llama, y aquí el nombre, ¿no? Entonces es lo que me gustaría que intentaran. Son ejercicios bastante sencillitos. Y pues esos serían los dos ejercicios que me gustaría que intentaran, en donde vamos a seguir practicando pues lo que viene siendo la entrada de datos, viene también la salida de datos y también viene a hacer operaciones con los datos, ¿no? En el siguiente, en el siguiente, en la siguiente clase vamos a seguir continuando trabajando con estos conceptos, pero ahora vamos a preparar un tema que se llama operadores comparacionales, que nos van a ayudar bastante para el primer tema ya digamos un poquito más a fondo, que viene siendo los condicionales, ¿no? Entonces la siguiente clase pues vamos a ver las operaciones condicionales, y a partir de eso pues vamos a meternos ya en calor con lo que viene siendo los condicionales. Por mi parte en esta clase sería todo, y muchas gracias por su atención.